Una de las cosas interesantes que yo he descubierto al leer la Sagrada Escritura, especialmente los Evangelios, es que los modos de revelación del Señor no son idénticos para todas las personas. De hecho, hay enseñanzas de Jesús que son genéricas, digámoslo así, para la multitud. Hay enseñanzas de Jesús que son un poco más privadas y hay enseñanzas de Jesús que son más íntimas. Es decir, lo que Jesús dice no lo dice siempre para todos. En algún momento el Evangelio dice que en aquel tiempo Jesús, dirigiéndose a la multitud, dijo, por ejemplo, si ustedes cogen el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, ese sermón Jesús lo dirigió a la multitud. Todos los que estaban ahí lo escucharon. Pero hay otros momentos en los cuales, como hoy, donde dice que Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a los discípulos. Es decir, la enseñanza de Jesús no fue en ese momento para todos los que estaban, sino que era un grupo más particularizado. Y en otro momento, las enseñanzas de Jesús no son ni siquiera para todos los discípulos, para todos los que lo siguen, sino que son para los apóstoles, para el grupo de 12. Y en otro momento, las enseñanzas de Jesús no es ni siquiera para el grupo de 12, es para 3 personas, para Pedro, Santiago y Juan, que en algunas oportunidades solamente con ellos comparte ciertas cosas. Esto es interesante porque eso ya es un indicativo de algo. El conocimiento del corazón de Dios depende mucho de la cercanía del corazón del hombre. No es que haya revelaciones como que privilegiadas o extraordinarias. Esa experiencia la tenemos nosotros. A veces hablamos a un gran número de personas. A veces hablamos a un reducido número de personas. Hay días en que ustedes quieren hablar con la familia y reúnen a toda la familia. Lo que van a decir es para toda la familia. Pero hay días en que ustedes necesitan hablar simplemente con su cónyuge. Entonces se encierran en la habitación de tal manera que el tema a tratar es solamente un tema de esposos. Y ahí ni siquiera los hijos tienen oídos para ver qué está diciéndole papá a mi mamá. Y todo depende mucho de la cercanía del corazón. Por eso los corazones que buscan siempre acercarse más al Señor son los corazones que escuchan mejor al Señor. Si no hay cercanía, hay enseñanza, sí, pero son las enseñanzas que son para todos. Las enseñanzas del Evangelio que son para la inmensa multitud. Pero hay otras que no. Por eso, el Evangelio de hoy lo dice así, que Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Esto es para ustedes, esto no es para todos. Por eso, yo no sé si esto sea fácilmente captable, y es que hay enseñanzas de Jesús que nos pueden parecer a nosotros un poco más sencillas y otras enseñanzas que pueden parecernos un poco más rigurosas. Porque Jesús también tiene eso, y es que mientras más afinidad hay con Él, Él como que va, lo voy a decir así, apretando la tuerca para que la persona entienda que seguirlo a Él, que ser discípulo de Él y que amarle a Él, tiene exigencias. Que esto no es simplemente un asunto como de simpatía, como que tú me caes bien, como que qué chévere que hablas, qué rico que hablas, me parece interesante las cosas que tú dices. No, porque Jesús no habla simplemente para parecer un hombre interesante. Jesús habla para conducir al hombre a la conversión, con la conversión a la santidad y con la santidad a la salvación. Miren, las enseñanzas de Jesús tienen objetivo. No es simplemente volvernos buenas. Algunos creen que
algunos creen que no es necesario ser buena gente para ser buena persona. Perdón, algunos consideran que no es necesario ser creyente para ser buena persona. Pues yo pienso también lo mismo. Uno no necesita creer en Dios para ser buena persona. Hay gente que no cree en Dios, ya se los he dicho, y son buenas personas. Hay gente atea muy noble, muy generosa, que construyen el mundo, que desde sus posibilidades hacen todo lo mejor por la humanidad, que tienen espíritu filantrópico. Pero es que la fe no es para volvernos a nosotros buenas personas. La fe es para volvernos a nosotros santos y con la santidad conducirnos a la salvación. Para eso es la fe y para eso es el discipulado. Y miren que a Jesús le pasa lo que le pasa a la gente cuando se vuelve exigente. ¿Cuáles eran los maestros que normalmente le gustaban a uno más en el colegio? Aquellos maestros que no exigían nada, que un día no daban clases, sino que ponían una película, los que no ponían trabajo, los que no hacían examen, los que al final decían vamos a calificar con una nota apreciativa. A uno le encantaba eso, las notas apreciativas. O cuando lo ponía uno a autocalificarse, ¿cuánto quiere ponerse? No, profe, póngame 5, o póngame 4, o póngame el número que sea de la forma como se estuviera evaluando. ¿Y cuáles profesores eran menos afectuosos para nosotros? Aquellos que llamábamos cuchilla, que eran exigentes, que evaluaban, que no se conformaban con que nosotros diéramos el mínimo. A Jesús le pasaba eso también. A medida que Jesús iba apretando la tuerca por la cercanía, había gente que sentía, oye, esto, tú pides mucho, tú eres demasiado exigente. Por eso cuando Jesús empieza a apretar la tuerca y empieza a soltar ciertas enseñanzas como eso de amar al que te odia, cuando uno le dicen es que tú tienes que amar al que te odia, uno siente que la tuerca se la están apretando y duro. O cuando Jesús habla del adulterio y dice que uno puede ser adúltero desde el corazón cuando mira a alguien con deseo, ahí le están apretando a uno la tuerca. O cuando Jesús dice que para seguirlo a Él es necesario renunciar a sí mismo y cargar con la cruz, eso es apretarle la tuerca. O cuando Jesús dice que el que quiere tener vida eterna tiene que comer de su carne y beber de su sangre, eso es apretarle la tuerca. Tanto que en ese momento hubo gente que le apretaron tanto la tuerca que se reventó. Por principios de la física dice que los cuerpos rígidos tienen un límite también de resistencia. Una tuerca, por muy sólida que se vea, si usted le pone más fuerza de la que es capaz de resistir, la tuerca también el tornillo también se parte. Y uno dice, oye, pero esto es acero. No, eso también se parte. Y hay gente que cuando siente que le están apretando muchísimo, ya se quiebran, dicen, no, esto no es conmigo. Acuérdense que en ese texto del Evangelio de San Juan, cuando Jesús habla de que hay que comer su carne y beber su sangre, dice que muchos de sus discípulos empezaron a apartarse de él. Pero como Jesús no funciona por simpatía, el seguimiento de Jesús no es un sentimiento de simpatía, sino de discipulado. Jesús prefirió perder discípulos antes que ser simpático. Y por eso la enseñanza no se las cambia, sino que dice, esto es, así son las cosas. Oye, pero no estás tan duro, suaviza, minimiza. No, las cosas son así. Y si ustedes se quieren ir, váyanse. Prefiero quedarme solo a tergiversar, mutilar una sola enseñanza de mi Padre. Por eso Jesús habla al oído, dependiendo de la cercanía que cada uno tenga. Mientras más lejos estemos del Señor, más difícil va a ser para nosotros captar su voz. Por eso hay gente que dice, es que yo no conozco la voluntad de Dios, yo no sé qué quiere Dios de mí, es que yo nunca escucho al Señor.
Claro, y no la vas a escuchar nunca porque no tienes cercanía, no eres una persona de oración, no conoces las Sagradas Escrituras, toda tu vida has sido lejos de Dios. ¿Cómo quieres que Dios se manifieste? Entonces, por eso, fíjense que llega un momento que ese es el ideal, en que de esa multitud a la que Jesús se habla, que después pasa al grupo de discípulos, que es más reducido, que después pasa al grupo de los apóstoles, que es más reducido todavía, que después pasa al grupo de los tres, Pedro y Santiago y Juan, que es todavía mucho más reducido, pasa a la unidad. Aquello que el Evangelio de San Juan llama el discípulo amado. Y el tránsito, el reto, ¿cuál es? Pasar de la masa, la gran multitud, a ser el discípulo amado. ¿Saben qué problema tienen ustedes? Que ustedes creen que ese puesto ya está ocupado. Porque como ustedes toda la vida han estado repitiendo, y a lo mejor los curas tenemos culpa de eso, que el discípulo amado es Juan, nosotros decimos, ya ese puesto está ocupado. Nadie más puede ser discípulo amado de Jesús. Nadie más se le puede recostar en el pecho como el discípulo amado. Nadie más le puede hablar al oído como el discípulo amado. Como eso solamente lo puede hacer Juan, porque Juan es el discípulo amado. Pero yo le quiero recordar a ustedes una cosa que ya les he enseñado en otro contexto y en otra oportunidad. Y es que el Evangelio no dice el nombre del discípulo amado. Que la gente diga que es Juan, vaya uno a saber en qué momento se lo inventaron. Pero el Evangelio no dice que se llame Juan. De hecho, Juan omite intencionalmente el nombre del discípulo amado. ¿Para qué? Para que cada lector se vuelva protagonista y cada lector sea el discípulo amado. Así que, oigan bien lo que les voy a decir. Ese puesto está vacío. Porque en ese puesto va usted. Y hasta que usted no llegue a ese punto, el puesto de discípulo amado va a estar vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.